Amigos de BPI, saludos a quienes se mantienen conectados a nuestra señal. A esta hora nosotros nos encontramos en la Asamblea Nacional, esto como parte del acto de instalación de la Comisión Permanente de Contraloría. A esta hora el diputado Freddy Superlano, quien continúa en la presidencia de esta comisión, importante comisión que durante el año 2018 expuso e investigó muchos hechos de corrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Quisiéramos conocer entonces cuál fue el balance que se puede hacer durante el año 2018 y qué se espera para este año 2019. Yo quisiera iniciar mis declaraciones, primero que nada, haciéndome solidario con los periodistas que fueron detenidos el día de ayer de manera arbitraria, especialmente con los amigos de esta planta que siempre han estado cubriendo la información que esta comisión en su momento, como tú bien lo dices, en el año 2018, pues pudo decir a los venezolanos en cuanto a los hechos de corrupción del gobierno de Nicolás Maduro y también del gobierno del difunto presidente Chávez. Y también nos preocupa mucho de que no se sepa nada sobre cuál es el paradero que tienen los periodistas chilenos, de origen chileno, que tampoco sé que se desconoce en la actualidad. En cuanto a tu pregunta, esta es una comisión, como lo dijimos en la rueda de prensa, que va a continuar con estas investigaciones. Más de 100 investigaciones el año pasado. Nosotros tenemos que cerrar algunas porque no tenemos los elementos necesarios para ello, pero vamos a continuar con otras, y quizás las más emblemáticas, que tienen que ver con Sencoes, con Cadivi, con Petróleos de Venezuela, que tienen que ver con la crisis de energía eléctrica, Odebrecht, que está muy relacionada también con parte de estas obras que hoy en día está afectando a la mayoría del interior del país. Y, pues, por supuesto, continuar y una exigencia que queremos hacerle un exhorto a la directiva de la Asamblea Nacional para que podamos darle la celeridad necesaria a la aprobación de la ley de recuperación de activos producto de la corrupción, entendiendo lo importante que significa para el país esta ley, y por supuesto terminar de discutir en esta comisión permanente, después de una extensa consulta pública por cerca de 2 años de la ley contra la corrupción en salvaguarda del patrimonio público, esta ley para llevarla también a la discusión en plenaria, para poder blindar el Tesoro Nacional, para que no pase lo que sucedió durante 20 años, ¿verdad? Darle una herramienta al gobierno de transición, precisamente porque se puedan evitar hechos como los que pasaron en el pasado y no sean los más afectados los venezolanos, los que hoy en día pues padecemos una crisis humanitaria del tamaño que tenemos en la actualidad. Diputado, precisamente ustedes ya habían expuesto que son más de 450.000 millones de dólares lo que se ha robado prácticamente por hechos de corrupción. Esta ley de recuperación de activos, ¿cuánto espera al menos recuperar para el país? Nosotros siendo bastante optimistas, aspiramos por supuesto más del 10%, pero estamos hablando, cuando hablamos de este número de cifras tan grotescas de lo que se dilapidó, de lo que se robó en el país, que sobrepasa los 400.000 millones de dólares, estaremos hablando de 40.000 millones de dólares, que no es cualquier cifra, es una cifra bastante importante. Sin embargo, pues vamos a trabajar para recuperar el 100%. Pero sabemos lo difícil, lo complejo que es, los tiempos que esto tarda en la administración, en las distintas administraciones de justicia de otros países, pero también en la voluntad política que hay en este momento para con Venezuela. Porque el mundo es testigo del éxodo masivo que tienen los venezolanos producto de la crisis humanitaria heredada por los hechos de corrupción durante 20 años en este país. Así que son cifras que se pueden manejar, que pueden cambiar en el tiempo, pero que nosotros estamos trabajando para que sea un 100%. Si eso sucede, bueno, alabado sea el Señor, pero los especialistas conocedores de la materia siempre te hablan de inclusive hasta por debajo de un 10% en cuanto a esto. Diputado, este día miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y también en los últimos días Estados Unidos ha reconocido o ha otorgado prácticamente el manejo del dinero de PDVSA al presidente Juan Guaidó. Quisiéramos conocer si esto de alguna forma facilitaría las investigaciones por corrupción por parte de PDVSA, ¿no? Pues por supuesto que va a facilitar porque tenemos nosotros acceso a la información en el momento en que esto se pueda concretar como tal, a mucha información que ha sido negada siempre por parte del Poder Ejecutivo, por parte de los usurpadores a la Asamblea Nacional. Y eso, pues, por supuesto, nos va a permitir a nosotros conocer cómo son los pagos, cómo son las contrataciones, cuál es el criterio que se utiliza, si estas son ejecutadas como tal o no. Así que cuando el presidente Guaidó comience a ejercer de manera plenipotenciaria todos estos poderes, el Poder Ejecutivo, seguramente pues vamos a conocer más hechos de corrupción, pero también entonces tendríamos que esperar ese proceso de transición de los otros poderes en esa ley de transición que también discute la Asamblea Nacional para que los demás poderes públicos como el Ministerio Público y entre otros más pues puedan también ejercer acciones penales, producto también de investigaciones que puedan hacer conjuntamente con la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. Finalmente, durante el año 2018 fueron muchos los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro citados, prácticamente ninguno acudió ante la Comisión de Contraloría.
este año 2019 por parte de estas investigaciones? ¿Hay más citaciones? Por supuesto que sí. Recuerden que la amnistía no tiene que ver nada con hechos de corrupción. Eso sí no tiene amnistía. Eso sí no prescribe, se sigue investigando. Y a esos funcionarios o exfuncionarios del régimen, nosotros queremos hacerle un exhorto de que atiendan el llamado que hace esta comisión permanente, de que no se pongan a espaldas del derecho constitucional que tiene esta asamblea para ejercer esas funciones y que colaboren con la justicia venezolana, que más temprano que tarde va a llegar a este país y que podamos dar nosotros entonces ya de conocimiento público y notorio y establecer las sanciones correspondientes en relación pues al daño patrimonial que se le haya hecho a Venezuela en estos 20 años. Bien, agradecemos con las palabras del diputado Freddy Superlano, quien continúa en la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Son más de 101 investigaciones que se mantienen abiertas por hechos de corrupción y se espera al menos de forma positiva lo que es la recuperación de activos productos de hechos de corrupción de al menos un 10%. Es parte de la información generada a esta hora desde Caracas, Venezuela, y con ella nosotros despedimos este contacto. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.